Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos entonces el capítulo 4 del nivel básico 1 y empezamos con el texto Getty, el arquitecto del futuro. Voy a leer el texto y después sacar algunas dudas de vocabulario. El edificio del Museo Guggenheim de Bilbao es un edificio innovador. Es un diseño del arquitecto norteamericano Frank O. Gehry. Está en un área de 10.000 metros cuadrados al lado del puente La Salve. Este puente es una de las principales entradas a la ciudad. El puente y el museo son uno de los símbolos más importantes de Bilbao. Para entrar al museo hay que subir por una gran escalera. La entrada está en una de las calles principales de Bilbao. El edificio está organizado alrededor de un atrio o patio central. Todas las galerías están conectadas con pasillos curvos, ascensores de cristal y torres de escaleras. Con este diseño, el edificio parece una ciudad imaginaria. Tiene un total de 11.000 metros cuadrados de espacio para exposiciones. El edificio tiene varios volúmenes o grandes salas. Estos volúmenes están conectados entre sí. Cada uno es de materiales distintos. Algunos son de cristal, otros de metal. Todo el edificio está cubierto por una tela metálica de titanio. En total hay 19 salas de exposiciones. En ellas se pueden ver obras de Picasso, Kandinsky, Mondrian, Warhol, Giacometti y Serra, entre otros. También hay un restaurante, una cafetería, una biblioteca y una tienda. Las formas del museo son muy complejas y originales. Por eso, Gehry diseñó el museo por computadora. El Museo Guggenheim de Bilbao es una estructura muy innovadora y espectacular. Muchos dicen que es un edificio escultura. Frank O. Gehry tiene el título de arquitecto del futuro. Ha trabajado en muchos proyectos en todo el mundo y ha recibido importantes premios de arquitectura. Otros arquitectos del siglo XX, como Gaudí, Wright y Alvar Aalto, también han creado edificios de escultura muy originales. ¿Pero es Gehry el verdadero arquitecto del futuro? ¿Serán los edificios de finales de nuestro siglo más como los de Gehry? Pues este texto entonces nos remite a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, como había dicho, mi material es un material ya bastante antiguo, entonces este es de finales del siglo XX. Y vamos aquí a algunas cuestiones de vocabulario que serán importantes para nosotros. Mira, el edificio del Museo Guggenheim, ahí la palabra Guggenheim es una palabra que tiene origen germánica, ¿no? Entonces estoy hablando como si fuera la pronunciación de la palabra original, Guggenheim, pero por supuesto, si no sabes nada de otro idioma, entonces no es necesario que habléis con la palabra en su forma nativa de habla, ¿sí? Entonces, pues, si leemos Guggenheim o si leemos Guggenheim, pues entonces ahí se puede leer como si estuviéramos leyendo en español, porque nadie tiene obligación de estar a sabiendas de otras lenguas, ¿no? Entonces, no tenemos la obligación de saber cómo se pronuncian las palabras en otros idiomas. Entonces, una cosa que la Real Academia nos aconseja hacer es que si no sabemos cómo se lee en la lectura original de la palabra, leemos en nuestro propio idioma. En este caso aquí leemos en español, ¿sí? Sería Guggenheim, ¿sí? En español, entonces si leemos al pie de la letra. Pero si podemos hablar como Guggenheim, que es el nombre en alemán, entonces ahí también se puede leer de esta forma, ¿sí? Es un edificio innovador, mira, innovador con dos Ns, así se dice en español, ¿sí? Es un diseño del arquitecto norteamericano Frank O. Gehry. Pues estoy hablando aquí el nombre más o menos castellanizado, ¿sí? Frank O. Gehry sería más o menos la pronunciación en inglés, pero podemos leer con la pronunciación castellanizada, ¿sí? Está en un área de 10.000 metros cuadrados. Mira, en un área. Área es una palabra femenina,
pero como comienza por una A fuerte, por una A tónica, cambiamos el artículo una para un. Habíamos visto esto en la clase pasada, entonces está en un área, en vez de decir en una área, ¿sí? Está en un área de 10.000 metros cuadrados al lado del puente La Salve. Este puente es una de las principales entradas a la ciudad. La Salve es el nombre del puente, ¿sí? Y la palabra puente en español es masculina, es un puente sobre un río, ¿sí? Ahí tenemos un puente. El puente y el museo son uno de los símbolos más importantes de Bilbao. Bilbao es una ciudad de España, sí, es una ciudad muy turística también, y entonces tiene el puente La Salve y el Museo Guggenheim como unos de sus símbolos dos símbolos turísticos y de importancia en la ciudad. Para entrar al museo hay que subir por una gran escalera, pues podemos subir a los edificios por dos formas normalmente, ¿sí? O subimos por las escaleras, que subimos pie por pie, o entonces subimos por una otra cosa que hay aquí. Mira, la entrada está en una de las calles principales de Bilbao, calles por donde pasan ahí los coches, se pasan por las calles, ¿no? Entonces ahí una de las calles principales de Bilbao es justo la entrada del Museo Guggenheim, ¿sí? El edificio está organizado alrededor de un atrio o patio central. Atrio o patio es sinónimo. Un atrio o un patio central significa que hay un área abierta, un área amplia, y en alrededor es una única palabra, ¿sí? Es decir, en el entorno de esta área es que se construye, de hecho, el edificio, ¿sí? Entonces hay una parte central donde no hay una estructura construida, sino otras cosas que hay allí dentro, ¿no? Pero toda la estructura del edificio se construye alrededor de este atrio o de este patio que se queda en el centro de la construcción, ¿sí? Por eso un atrio o un patio central. Todas las galerías están conectadas con pasillos curvos, ascensores de cristal y torres de escaleras. Pues ahí tenemos entonces varias cosas. Las galerías son las galerías de arte, ¿no? Entonces cada una de las salas allí, ¿no? Las galerías, que son varias salas juntas, ¿no? Están conectadas con pasillos curvos. Pasillos son los locales por donde pasamos, ¿sí? Entonces dentro de un edificio caminamos por un pasillo para llegar, por ejemplo, hasta las escaleras o hasta el ascensor, que es el otro medio que se puede subir y bajar de un edificio, ¿sí? Que es aquella caja de metal que entramos en ella y ella nos lleva hacia arriba, hacia abajo, para llevarnos a las plantas, ¿sí? de un edificio. Entonces ahí es un objeto, ¿sí? Ahí que podemos entrar y que nos sube y nos baja en los edificios, ¿sí? Pero si queremos hacer un poco de deporte, si queremos ejercitarnos, también podemos subir y bajar por escaleras y ahí subimos a pie o bajamos a pie, ¿sí? Entonces eso es escalera y esto son ascensores, estas cajas metálicas, normalmente metálicas, que nos llevan a las plantas, a los pisos de los edificios, ¿sí? Y bueno, en este lugar, en este edificio, además dentro, para que se llegue de una sala a otra, se pasa por locales y esos locales se llaman pasillos. Dentro de un domicilio, dentro de una residencia, por ejemplo, dentro de una casa, tenemos, por ejemplo, el dormitorio y la sala y, bueno, entre una cosa y otra hay un local para pasar y ese local se llama pasillo, ¿sí? El pasillo es el local por donde pasamos, donde hay normalmente varias puertas de un lado y de otro del pasillo para que podamos llegar a donde queremos, ¿sí? Entonces, mira, si no está claro qué es pasillo, qué es ascensor, qué es escalera, que busquéis al diccionario, ¿eh? Para eso están los diccionarios. Bueno, y aquí son torres de escaleras, ascensores de cristal. Cristal o vidrio es sinónimo, ¿sí? Vidrio o cristal, este material
no siempre transparente, pero normalmente transparente, y los ascensores son de cristal, es decir, que se puede ver a través de los ascensores, de las puertas, ¿sí? de estos ascensores se puede mirar el edificio, ¿sí? Entonces no son ascensores cerrados todo en metal, pero están hechos en este caso ahí por cristales, ¿sí? Con este diseño, el edificio parece una ciudad imaginaria. Tiene un total de 11.000 metros cuadrados de espacio para exposiciones, hasta aquí muy semejante a portugués. El edificio tiene varios volúmenes o grandes salas, así se llaman las grandes salas, o se llaman volúmenes o grandes salas, es el nombre que se da a estas salas más grandotas, ¿no? Estos volúmenes están conectados entre sí. Cada uno es de materiales distintos. Algunos son de cristal, otros de metal. Todo el edificio está cubierto por una tela metálica de titanio. Entonces, ahí el propio edificio tiene materiales distintos en su estructura y estos volúmenes, estas grandes salas, cada una de ellas es de un material distinto, ¿sí? En total hay 19. Mira, otro número ahí que es un poco difícil para los hablantes de portugués. 19 salas de exposiciones. ¿Sí? 19 es así que se dice en español, ¿sí? Salas de exposiciones. En ellas se pueden ver obras de Picasso, Kandinsky, Mondrian, Warhol, Giacometti y Serra, entre otros. Ahí son nombres de artistas, ¿no? También hay un restaurante, una cafetería, una biblioteca y una tienda. Mira, entonces, restaurante igual que portugués, cafetería muy semejante a portugués, biblioteca es igual que portugués y una tienda. Las tiendas son los lugares donde se venden cosas. Se puede vender cualquier cosa en una tienda. A veces se venden, en este caso, de repente una tienda para regalos o una tienda para ropas o una tienda de perfumería o una tienda de cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahí tienda es un local para vender cosas. Las formas del museo son muy complejas y originales, es decir, no son formas simples, son complejas, ¿no? Y originales. Por eso, Gehry diseñó el museo por computadora. El Museo Guggenheim de Bilbao es una estructura muy innovadora y espectacular. Innovadora, y mira, de nuevo dos Ns, ¿sí? Y espectacular. Muchos dicen que es un edificio escultura, es decir, que el propio edificio ya es en sí mismo una obra de arte, ¿no? Frank O. Gehry tiene el título de arquitecto del futuro. Ha trabajado en muchos proyectos en todo el mundo y ha recibido importantes premios de arquitectura. Otros arquitectos del siglo XX, ¿no? Porque ahí, como digo, este es un material antiguo, ¿no? Del siglo pasado, entonces, pues, a otros arquitectos del siglo XX como Gaudí, Wright y Alvar Aalto también han creado edificios de escultura muy originales. Pero ¿es Gehry el verdadero arquitecto del futuro? ¿Serán los edificios de finales de nuestro siglo más como los de Gehry? Pues entonces ahí se queda la pregunta. Pues ya digo que actualmente, pasados ahí más de 20 años, no veo edificios como los de Gehry ahí en todas partes. Pues si tenéis la curiosidad de saber cómo es el Museo Guggenheim de Bilbao, es solo hacer un Google, ¿sí? Googlear esta imagen, que es un museo muy interesante, merece la pena ser visto para que se pueda ver que es de verdad una estructura gigantesca y pues muy bonita. Seguimos. Aquí hay entonces la interpretación del texto, ¿no? Porque ahí para que se respondan las preguntitas, son 6 preguntas respecto a este texto. Si alguien quiere hacer estas preguntas y dejar las respuestas en los comentarios, siempre que sea posible lo corrijo, ¿sí? Y pues para los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias, ya sabemos que este ejercicio será corregido después, ¿sí? Seguimos. Pues ahora, como digo, respirad. Hay que respirar. ¿Por qué? Porque ahora, de hecho, vamos a empezar a estudiar una cosa muy importante para los idiomas latinos, ¿sí? Entonces es algo que es muy semejante en portugués y en español, pero como casi nos olvidamos de eso en portugués, como tampoco tenemos esta conciencia de que utilizamos ese tipo de cosas todo el tiempo en portugués, a veces nos parece algo un poco confuso, complejo y a veces muy latoso, fastidioso estudiar ese tipo de cosas. ¿Qué son los verbos? Pero, amores, sin verbos
no hablamos. No es posible la comunicación en las lenguas latinas sin verbos. Si no tenemos los verbos, no tenemos nada. Entonces, los verbos son la estructura fundamental de la comunicación, de las acciones de las lenguas latinas, ¿sí? Entonces, en español, así como en portugués, no está distinto. Entonces, es todo muy semejante y vamos a tener que dedicarnos un poco a este tipo de cosas porque, como dije, si no tenemos verbos no hablamos, ¿sí? Entonces los verbos nos sirven para indicar con quién, de quién y qué estamos hablando, cuál es la idea que queremos pasar, si es presente, pasado, futuro, pues un montón de cosas así, ¿vale? Entonces son las acciones de nuestra comunicación y sin estas acciones simplemente no podemos comunicarnos de manera eficiente. Pues entonces respirad, porque ahora vamos de gramática y vamos a los verbos. En esta clase aquí, lo que vamos a ver es la estructura general de cómo se organizan los verbos en la lengua española, ¿sí? Es muy semejante a cómo se organizan en portugués. Pero, profe, no me acuerdo más cómo es en portugués, ni idea, ya hace muchos años, ya no estudio más ese tipo de cosas. O pues estudio pero ya no me acuerdo. O pues siempre me parece eso muy difícil. Calmaos, calmaos, porque tendremos ahora un tiempo para dedicarnos a esto. Voy a explicar entonces del inicio cómo es la estructura, cómo se ordenan, cómo se organizan los verbos, la estructura verbal en español. De ahora en adelante, después de que pasemos esta cuestión de la estructura verbal, vamos a empezar a estudiar los verbos, cada uno de ellos, ¿sí? Porque hasta el final del curso vamos a estudiar verbos. Los verbos en portugués y en español se asemejan mucho y se usan mucho, entonces es muy necesario utilizarlos, ¿sí? Perdón, rinitis. Seguimos. Tenemos entonces la división de los verbos en portugués y en español. De manera general, de todos los verbos, los dividimos en tres llamadas conjugaciones. ¿Qué son conjugaciones de los verbos? Son las finalizaciones, las terminaciones. Los verbos terminan con letras, ¿no? Pues, por supuesto, cualquier palabra, ¿no? Pero los verbos pueden estar terminados con ar, er o ir. Y dependiendo de si terminan con ar, er o ir, decimos que son parte de primera conjugación, segunda conjugación o tercera conjugación. Ar es primera conjugación, er segunda conjugación, ir tercera conjugación, ¿sí? Entonces todos los verbos que terminan en ar, amar, cantar, llorar, todos esos son verbos de primera conjugación. Todos terminados en er, comer, temer, saber, todos son verbos de segunda conjugación. Y los verbos terminados en ir, partir, salir, dormir, todos son verbos de tercera conjugación. ¿Sí? Entonces, primera, segunda y tercera conjugación es simplemente esto. Es simplemente saber con qué letras terminan los verbos. Pues no es tan difícil, ¿sí? Entonces eso es muy fácil, es solo saber mirar al verbo, mirar al nombre del verbo, es decir, mirar a su infinitivo y ya sabemos si es primera, segunda o tercera conjugación, ¿sí? Pues los verbos tienen, como dije, la proposición es la intención de hacer que nos comuniquemos con personas para saber de qué personas estamos hablando, ¿sí? Entonces, hay primera, segunda, tercera personas, hemos visto allí en aquel recuadrito, ¿os acordáis? El recuadro de pronombre sujeto, pues entonces lo mismo pasa aquí para los verbos, esos pronombres se aplican justo a los verbos, ¿sí? Porque los verbos es que son personales. Pero hay también formas que no son personales. Los verbos pueden tener formas que son simplemente invariables, que son aquellas formas que existen para cualquier verbo. Son tres las formas impersonales. El infinitivo, que no se conjuga, formas no personales son formas que no conjugamos, ¿sí? Que no hay yo, tú, él, no hay personas. Entonces, pues solamente hay una forma. El infinitivo, cuando digo infinitivo, quiero decir el nombre del verbo. Por ejemplo, cuando digo así, canté aquella música. Cuando digo canté, yo canté, todos sabemos que
Canté, ¿vale? Pero ¿qué verbo es este? Pues este verbo no es canté. Este verbo, el nombre del verbo es cantar. ¿Sí? Entonces, cantar es su infinitivo, es decir, es el nombre, ¿sí? Y ya sabemos entonces que es un verbo de qué conjugación. Cantar, si está terminado en AR, es un verbo de primera conjugación. ¿Vale? Entonces, solo por el nombre del verbo, es decir, solo por su infinitivo, ya sabemos a qué conjugación pertenece, ¿sí? Pues, entonces, infinitivo es el nombre del verbo, ¿sí? Gerundio es normalmente una forma también que no tiene persona. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo de cantar, cantando. Cuando digo así, cantando, pues cantando, pues la acción de cantar está ocurriendo cantando, alguien está cantando, pero ¿quién está cantando? Cantando, yo estoy cantando, nosotros estamos cantando, tú estás cantando, ellos están cantando, cantando no cambia, para cualquier persona no cambia, por eso no es una forma personal, ¿sí? Porque no tiene persona. Si decimos solamente cantando, no sabemos a quién estamos nos refiriendo. Si estamos refiriendo a mí, a ti, a él, no sabemos. Porque cantando, por la terminación ando, no sabemos a qué persona pertenece, pero sabemos que es gerundio, ¿sí? Y participio es lo mismo, cantado. Cantado, pues ya sabemos que tiene que ver con verbo cantar, pero ¿en qué persona? No sé. Él había cantado, yo había cantado, nosotros habíamos cantado, ellos habían cantado, no sé, porque cantado simplemente sin ninguna otra cosa no me dice a qué persona pertenece, por eso es una forma no personal. ¿Está claro que es personal y no personal? Pues seguimos. Los verbos pueden dividirse también en tiempos simples y tiempos compuestos. ¿Sí? Tiempos simples cuando es solamente un verbo. Tiempos compuestos cuando solo son dos verbos normalmente. ¿Sí? Pero después hablamos de esto, ¿vale? Seguimos. Ahí venimos para las formas personales. Pues las formas no personales que acabamos de ver son las formas que no tienen persona, es decir, que no tiene yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, no hay persona, ¿sí? Porque una forma que no nos indica de quién estamos hablando. Pero tenemos muchas formas personales, ¿sí? Ahí tenemos para dividir los verbos de primera, segunda y tercera conjugaciones, podemos dividir cada una de estas conjugaciones en modos. Los modos son un grupo de tiempos verbales que nos indican varias cosas. Entonces tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Son los tres modos verbales que existen en la lengua española. En portugués también existen los mismísimos modos, ¿sí? Dentro de cada modo tengo tiempos. ¿Sí? Ahí en el modo indicativo los tiempos son 5, diferente de portugués que tenemos 6, en español solo tenemos 5, entonces uno menos para estudios en español, qué bien, mejor que portugués, ¿sí? Entonces tenemos aquí el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el futuro y el condicional. Estos son los tiempos simples. Y tenemos las correlaciones de los tiempos compuestos, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, futuro perfecto y condicional compuesto, ¿sí? Estos nombres, por ahora, no es necesario que lo memoricéis, no es para grabar esto, ¿sí? Porque para esto hay los verbos escritos en la apostilla y podemos consultarlos a cualquier momento, ¿sí? Pero es importante saber que esta estructura de dividir los verbos existe, ¿sí? Es para dividir todos los verbos, ¿sí? Entonces, de primera, segunda o tercera conjugación, no importa, ¿sí? Dividimos en formas personales y formas no personales. Las no personales son aquellas tres primeras que hemos visto que no cambian y dividimos los demás en formas personales, que son esas que estamos viendo ahora. Las formas personales incluyen tres modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, y estos tres modos incluyen tiempos, y estos tiempos pueden dividirse en tiempos simples y tiempos compuestos. Vaya,
es mucha información, lo sé, lo siento, pero es importante, ¿sí? Seguimos. Modo subjuntivo. El modo subjuntivo, en portugués tenemos 3 tiempos en este modo. En español solamente 2. Uno menos de nuevo, que bien, entonces uno menos. Tenemos entonces en modo subjuntivo en español simplemente el presente del subjuntivo y el pretérito imperfecto del subjuntivo. El futuro del subjuntivo existía en español también, pero es algo muy antiguo que vamos a ver en los libros de Cervantes, por ejemplo, sí, 1600 pico, porque en la estructura, después de algunos siglos, ya no se usa más el futuro del subjuntivo, ya hace muchos años en la lengua española. El futuro del subjuntivo es una utilización arcaica, antigua de la lengua, ¿sí? Actualmente no se usa y es considerado, en este momento está considerado como un error, ¿sí? Y tenemos entonces las correlaciones de los tiempos compuestos. Pretérito perfecto, compuesto, ¿sí? De subjuntivo, y el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, ¿sí? Y el modo imperativo tenemos simplemente 2 tiempos, solamente imperativo afirmativo, imperativo negativo, y eso es igualito a portugués. Esto es solamente la estructura. Lo que estoy hablando aquí, lo que demostré en esta página, es solamente la estructura de cómo se ordenan los verbos, todos los verbos de la lengua española, de primera, segunda y tercera conjugaciones. ¿Sí? Aquí entonces la observación de que los futuros del subjuntivo, tanto en la lengua hablada como escrita, ya no se usan más, ¿sí? Y ahí venimos para una otra cuestión, que son los verbos auxiliares. Mira aquí, los verbos en español, así como en portugués, a veces necesitan ayuda para que se pueda demostrar qué están queriendo decir. Entonces, cuando necesitan ayuda, necesitan auxilio, entonces vienen los verbos que se llaman auxiliares justo para esto, para que se pueda auxiliar al verbo principal a decir lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, eso utilizamos mucho en portugués y también utilizamos mucho en español. No nos damos cuenta, pero lo hacemos todos los días, ¿sí? La diferencia es que en español el verbo haber es el verbo auxiliar. Solamente el verbo haber, ¿sí? El verbo ser es utilizado como auxiliar, pero solamente en la voz pasiva. Ay, vaya, no es necesario saber esto, ¿sí? Lo que es necesario saber es que en portugués tenemos 4 verbos auxiliares. En español, solamente uno. ¡Qué bien! Mejor en español que en portugués, más fácil, ¿sí? Pero, siempre hay un pero no estamos acostumbrados en portugués a utilizar el verbo haber como auxiliar. Por eso, normalmente tenemos problemas y hacemos una cierta confusión hasta acostumbrarnos con el uso del verbo haber, ¿sí? Entonces, en Brasil el verbo haber se usa, pero se usa más estrictamente en algunas frases, algunas expresiones, pero normalmente utilizamos otros verbos como verbos auxiliares. Hay que perder esta costumbre para que podamos hablar mejor el español. Pero eso será algo que vamos a ver con los ejercicios y ahí después quedará más claro, ¿sí? Hay aquí entonces solamente una pequeña frase explicando esto. El verbo haber es el auxiliar por excelencia, ¿sí? Y forma los tiempos compuestos. Tal vez él haya salido. ¿Sí? Entonces, los verbos tener, estar, no utilizamos como auxiliares, ¿vale? Sé que en portugués lo hacemos, pero en español no lo hacemos, ¿sí? Por lo menos no en este caso específico. El verbo tener, verbo ser, verbo estar, todos se usan, ¿sí? Pero como auxiliar, no en este sentido. Utilizamos solamente verbo haber, ¿sí? Pues seguimos. Ahora sí. Ahora empezamos con 2 verbos. Son 2 verbos muy importantes, muy demasiado importantes para que podamos empezar, en fin, a hablar español. Pues con estos 2 verbos ya podemos hablar un montón de cosas en español, ¿sí? Entonces, ojo, mucha atención para estos verbos. Son los verbos ser y haber. Aquí estoy poniendo solamente los tiempos simples, no estoy poniendo los tiempos compuestos, ¿sí? Entonces aquí solamente los tiempos simples de todos los modos, ¿sí? Entonces, todos los modos que habíamos visto aquí de las formas personales, ¿no? Modo indicativo, subjuntivo e
imperativo, ¿sí? Los 3 modos con cada uno de sus tiempos. Entonces, los 5 tiempos de indicativo, los 2 de subjuntivo y los 2 de imperativo están todos aquí porque necesitamos saberlos todos. ¿Vale? Entonces voy a leer rápidamente para que no sea muy cansador, porque eso después cada uno lee por sí mismo, solo para que podáis ver cuál es la estructura que estoy utilizando aquí para demostrar los verbos, ¿sí? Mira aquí. Verbo ser, pues infinitivo, ser, ¿vale? Porque es el nombre del verbo, ¿de acuerdo? Entonces, pues será el nombre. Entonces, el infinitivo es ser. Gerundio de verbo ser es siendo en español. Y participio, sido, ¿sí? En presente de indicativo utilizamos yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois y ellos son. Aquí puse cada una de las personas. ¿Os acordáis de las personas, de los pronombres sujeto? Yo, tú, él, ella o usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos, ellas y ustedes, ¿sí? Aquí en ese primer verbo, en el primer tiempo, escribí que cada una de estas personas se conjuga de una forma diferente para que podamos saber de quién estamos hablando, ¿sí? Entonces yo soy, tú eres, él, ella o usted es. Nosotros o nosotras somos, vosotras o vosotros sois, ellos, ellas o ustedes son. Así decimos en español, ¿sí? Pues de ahora en adelante no voy a poner yo, tú, él, todo esto de nuevo, solamente pondré el verbo, pero ya sabemos que se refiere a cada una de estas personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, pretérito imperfecto de indicativo. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran, ¿sí? En pretérito perfecto simple, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Cuidado, yo no fui, ¿vale? Yo fui. En español la parte fuerte es final. Yo fui y él fue. Sí, entonces no pronunciamos como en portugués. Decimos fui. Yo fui, tú fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. En futuro, muy semejante a portugués. Yo seré, tú serás, él será. Nosotros seremos, vosotros seréis y ellos serán. Condicional, yo sería, tú serías, él sería. Nosotros seríamos, vosotros seríais, ellos serían. Cuidado con las tildes y cuidado con las as y os en el final. Fueron en pretérito perfecto simple. Ellos fueron con la A, con la O, perdón. Pero condicional, ellos serán con la A. En futuro, perdón, ellos serán, condicional ellos serían. Cuidado con eso de las tildes, de las os y de las as, porque a veces se confunde en portugués y español y eso hay que estar muy atento porque cambia el sentido del verbo, ¿sí? Cambia la persona, el tiempo, modo, pues entonces hay que estar muy atento a la forma de escribir. En el subjuntivo, en los tiempos del 2 de subjuntivo, tenemos entonces el presente. Ahí en el subjuntivo no es simplemente yo, tú, él. En presente es que yo sea, que tú seas, que él sea, que nosotros seamos, que vosotros seáis y que ellos sean. En portugués también es que yo, ¿sí? Que yo, que tú, que él, es igual en portugués y español, ¿sí? Y ahí venimos al pretérito imperfecto del subjuntivo. El futuro no se usa, ¿sí? El pretérito imperfecto es si yo. En portugués también es. Entonces, si yo fuese o si yo fuera. Vaya, profe, ¿cómo así o? ¿Por qué una cosa u otra? Sí, en español, a pesar de que no usamos más el futuro del subjuntivo, pues que bien, un tiempo menos, tenemos una cuestión en el imperfecto del subjuntivo que no ocurre en portugués. El imperfecto del subjuntivo puede conjugarse de dos formas diferentes. Puede tener dos terminaciones y las dos se usan y las dos están correctas. ¿Puedes elegir cuál terminación quieres utilizar? Sí, por supuesto, puedes elegir. Pero ¿puedes olvidar la otra y no estudiarla nunca más? No.
¿Por qué? Porque cada hablante escoge, cada hablante elige la forma que le gusta más hablar. Por eso tú no puedes elegir una y olvidar las demás. ¿Por qué? Porque si vas a hablar con otra persona, puede que la otra persona utilice la otra forma y si tú no sabes de qué se trata, estarás perdido en la conversación. Entonces es necesario saber ambas formas, ¿sí? Pero las dos formas, las dos terminaciones significan exactamente lo mismo. No hay diferencia de sentido. Es simplemente una cuestión de poderse escribir de una forma o de otra forma, ¿sí? Las dos formas están correctas y las dos formas son usadas hasta hoy, ¿sí? Pues la forma más semejante a portugués es la segunda. Si yo fuese, si tú fueses, si él fuese, si nosotros fuésemos, si vosotros fueseis, si ellos fuesen. Eso es muy semejante a portugués. Pero se usa también en español. Si yo fuera, si tú fueras, si él fuera, si nosotros fuéramos, si vosotros fuerais, si ellos fueran. Cuidado, si ellos fueran con a en el final, es imperfecto de subjuntivo. Y cuando digo ellos fueron con o en el final, es pretérito perfecto simple. Es decir, cambiando una única letra en el final, yo cambio el tiempo y cambio el modo donde está el verbo. Cuidado, es muy importante no cambiar. ¿Sí? Entonces estamos aquí. Si digo, si yo fuese más alta, sería modelo. O si yo fuera más alta, sería modelo. Pues si yo fuese o si yo fuera son sinónimos, ¿sí? Y eso vale para el imperfecto de subjuntivo de cualquier verbo. Seguimos. El futuro no se usa y tenemos aquí el imperativo. Los imperativos de verbos en español se forman igual que los imperativos de los verbos en portugués. Empezamos por el imperativo negativo, que es más fácil. El imperativo negativo, bueno, imperativo es un tiempo para dar órdenes o hacer pedidos, ¿sí? Pero no damos órdenes o hacemos pedidos a nosotros mismos. Por eso no digo yo. No hay la persona yo, porque no voy a darme a mí misma una orden, ¿sí? Porque eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, el verbo empieza, los tiempos empiezan por tú. Solo hay 5 personas. Tú, él, ella o usted, nosotros, vosotros y ellos, ellas o ustedes. Y eso es igual en portugués y español, ¿sí? El caso es que, así como en portugués, igualito, el imperativo negativo, pues si es negativo tiene que negar, hay que tener un no, una palabra de negación delante para que sea negativo, para que tú no hagas alguna cosa, para que esta orden no se ejecute, ¿sí? Entonces hay que haber un no. Entonces, y lo sacamos todo del presente de subjuntivo. Es decir, si miramos allí al presente de subjuntivo, que yo sea, que tú seas, sea, seamos, seáis, sean, ¿sí? Y miramos aquí al imperativo negativo, no seas tú, no sea usted, no seamos nosotros, no seáis vosotros, no sean ustedes. Si olvidamos este no y después del pronombre y miramos solamente al verbo sea, seamos, seáis, sean, seas, sea, seamos, seáis, sean, eso es igualito, idéntico al presente de subjuntivo, ¿sí? Solo no hay la persona yo, pero todo lo demás existe. Pero cambia el sentido porque hay este no delante, no hay un que yo, existe un no. No seas tan latosa, no seas tan estúpida, ¿sí? Entonces eso ahí, no seas, es un pedido o una orden, ¿sí? Que se da a una persona y para eso se dice entonces imperativo negativo y es igualito al presente del subjuntivo. No hay que pensar, es solo copiar, porque es la mismísima forma de escribir, ¿sí? En imperativo afirmativo tenemos entonces, así como en portugués, el tiempo viene de dos tiempos. Viene del presente del subjuntivo, igual que el negativo, y viene también del presente del indicativo. Después habrá una clase solamente para formación de imperativos. Lo que tenemos que saber aquí es que si el imperativo es negativo, hay que sacarlo todo del presente del subjuntivo y hay que tener una negación en la frase. Si hay que hacer un pedido negativo o dar una orden negativa para que sea imperativo negativo, ¿sí? Y en imperativo afirmativo
Ahí no hay que tener ninguna negación. Si es afirmativo, hay que exigir algo o pedir algo, ¿sí? De forma afirmativa, ¿sí? Entonces, sé feliz. Estoy obligándote a ser feliz, ¿sí? Sé feliz. O entonces, seamos más vivos, seamos más influentes, seamos más inteligentes, pues. Entonces ahí estamos haciendo una cuestión de un pedido, una orden para nosotros, ¿sí? Entonces, así es el imperativo afirmativo. El imperativo afirmativo, el tú y el vosotros tienen formas particulares de formación, pero las demás personas, el usted, el nosotros y el ustedes, también son iguales al presente de subjuntivo, que por su vez es igual al imperativo negativo. Pero como no hay un no delante, es fácil saber que es imperativo afirmativo. Entonces será, sé tú, sea usted, seamos nosotros, sed vosotros, sean ustedes. Pues, amores, por Dios, no me odiéis porque no tengo la culpa, no fui yo la que inventé los verbos, ¿sí? Sé que es un lío, una confusión y que a veces creemos que no vamos a conseguir. Respirad, porque vais a conseguir, estoy segura que sí, ¿sí? Seguimos. Tenemos aquí entonces el otro verbo, que es el verbo haber. Pues, profe, de una sola vez 2 verbos, ¡qué pesado! Lo sé, pero es que estos 2 verbos vamos a empezar a utilizarlos muchísimo de ahora en adelante, ¿no? Pues aquí tenemos el verbo haber. No voy a leer el verbo haber todo entero con vosotros porque aquí es igual. En la lectura vosotros vais a hacerlos solitos, ¿sí? Pero porque ya he leído el verbo ser y es igual. Aquí solo necesito leer el presente de indicativo. ¿Por qué? Porque existe solamente en presente de indicativo una cuestión que no pasa en portugués, ¿sí? A ver, en presente es así, yo he, tú has, él ha. Y está entre paréntesis ahí o hay. Puedes escribir de 2 formas la tercera persona, él, ella o usted hay, ella o usted ha. Las 2 formas son posibles. A ver cómo será esto. Nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han. Cuidado con el verbo haber, que es muy irregular. Pero pues, lo demás de la lectura, sé que es un verbo un poco raro, es extraño para nosotros, pero muy importante. Hay que saberlo todo de memoria porque eso va a utilizarse muchísimo. Pero voy a dejar entonces, por vuestra cuenta, leerlo y estudiarlo. Mira, estoy confiando. A ver, seguimos aquí. ¿Por qué estoy diciendo aquí en presente indicativo yo, he, tú, has, él, ha o hay? ¿Por qué? En español, así como en portugués, el verbo haber puede tener el sentido de existir, ¿sí? Entonces, hay mucha gente en la calle, es lo mismo que existe mucha gente en la calle. Entonces, la forma hay se usa cuando el verbo haber tiene sentido de existir. Normalmente, la palabra que viene después del verbo, cuando se escribe como hay, no es un verbo, es una otra palabra cualquiera, no estará acompañado por otro verbo, ¿sí? Pero cuando digo ha comido mucho, significa que comió mucho. Este ha comido es un verbo acompañado de otro verbo. El ha comido es distinto de decir hay mucha gente, si son 2 cosas diferentes, pero la persona del verbo ha o hay es la misma persona, tercera persona de singular, ¿sí? Entonces, pero solo usamos la forma hay con esta Y en el final cuando tiene sentido de existir. Las demás formas del verbo haber son utilizadas como auxiliar de otros verbos, ¿sí? Entonces siempre estarán acompañadas, no siempre, pero la gran parte de las veces estarán acompañadas por otros verbos, ¿sí? Entonces es muy fácil saber cuándo es a y cuándo es hay. ¿Por qué? Siempre que exista otro verbo después, siempre es exagerado, pero la gran parte de las veces cuando exista otro verbo después utilizaremos a, y cuando no exista otro verbo después utilizaremos hay, y el sentido será existir. Pues seguimos. Aquí entonces hay, mira, aquí entonces hay, aquí entonces existen, ¿sí? Algunos ejercicios para hacer la utilización de los verbos y también aquí algunos pequeños diálogos utilizando todo lo que ya hemos aprendido en estos
4 capítulos, ¿sí? Entonces ahí es un ejercicio un poco más libre, vamos a utilizar entonces saludos, despedidas, los verbos que hemos aprendido, un montón de cosas, y este ejercicio número 1 es para poner el verbo ser y el verbo haber solamente en presente de indicativo. Este de aquí vamos a hacer ahora rápidamente juntos para que tengáis en mente lo importante que son los verbos, ¿sí? Mira aquí, tengo aquí, el verbo es ser y la frase es el, un eco, abogado. Si quiero utilizar en presente de indicativo, el, ¿cómo se conjuga? Mira, verbo ser está aquí. Presente de indicativo es el primer tiempo que hemos visto. Mira, presente de indicativo. Yo soy, tú eres, él. Mira, él es la persona que queremos, ¿ah? ¿El qué? Él es. Entonces vamos allí al ejercicio y ponemos entonces es en la parte que corresponde. Es solamente es, no hay tilde, no hay acento ortográfico, ¿sí? No hay. Entonces ahí solamente es sin tilde, no hay tilde, ¿sí? Entonces él es abogado, simplemente esto. Mariana, mira aquí, verbo es haber, estudiado mucho. Pues Mariana soy yo, no. Mariana eres tú, no. Mariana es ella, entonces es tercera persona. Estamos entonces en verbo haber. Si quiero el verbo haber en presente de indicativo, en tercera persona de singular, porque Mariana es solamente una, ¿no? Entonces mira ahí, yo he, tú has, él, ella o usted. Llegamos justo a aquella cuestión. Auay, utilizamos auay porque es ella. Pues, ¿qué vamos a usar? Pensad, habéis visto que yo dije que cuando venga otro verbo por delante, normalmente otro verbo después de lo que se pide, normalmente no es hay, es a, ¿vale? Entonces mira aquí, Mariana, ahí el eco, estudiado es verbo estudiar en participio, estudiado, ¿sí? Entonces es otro verbo, Mariana ha estudiado mucho. Sí, ella ha estudiado y este es un tiempo compuesto. ¿Por qué? Porque el verbo haber es auxiliar para formación de tiempos compuestos. Ha estudiado es el pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Entonces ya estamos aprendiendo aquí un poquito de los tiempos compuestos. Y sí, aquí no es Mariana ha estudiado, pues puedo sustituir este hay por existir. Mariana existe estudiado. No tiene ningún sentido. Entonces, no se puede. Por eso no es Mariana hay, sino Mariana ha estudiado, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la respuesta. Después, número 3. Nosotros, peluqueros. Peluquero es la persona que cuida de los pelos, que cuida de nuestro cabello, ¿sí? Es el peluquero, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nosotros. El verbo es ser. Si somos nosotros, nosotros es primera persona de plural. ¿Cómo se conjuga el verbo ser en presente de indicativo, que es la primera conjugación aquí? Yo soy, tú eres, él es. ¿Nosotros qué? Somos. Entonces la respuesta es somos. Nosotros somos peluqueros, ¿sí? Después, el número 4. Vosotras limpiado los cristales. Vosotras. El verbo es haber. ¿Cómo conjugamos el verbo haber en presente de indicativo en la persona vosotros, vosotras? Mira, yo he, tú has, él ha o hay, nosotros hemos, vosotros habéis. Solo hay esta posibilidad, solo hay la posibilidad de habéis. Entonces, solo podemos poner aquí que habéis. Vosotras habéis limpiado los cristales. Vosotras habéis limpiado. Vosotras limpiasteis. Vosotras habéis limpiado. Mira, esto de ahí también es un tiempo compuesto, ¿sí? Pero este es otro tiempo compuesto, ¿vale? En este caso también es pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, perdón. Entonces aquí, vosotras habéis limpiado los cristales. Ahí también tenemos el verbo limpiar en participio. Ahí formamos de nuevo el pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Por eso el verbo haber junto a otro verbo. Vosotras habéis limpiado los cristales. Pues ya he dicho en el texto que son cristales, ¿ah? A ver. La número 5, yo, el verbo es ser, actor. Verbo ser en presente de indicativo. Es la primera parte que conjugamos aquí. La primera persona soy yo. ¿Yo qué? Yo soy. Entonces, mira, respondemos yo soy actor para esta respuesta, ¿sí?
Después la número 6. No creo que ellos comido todo eso. Mira aquí, verbo es haber. Entonces, verbo haber en presente. ¿Cuál es la persona que se quiere ahí? La persona no creo que ellos, pues entonces estará en la tercera de plural. ¿Cómo es el verbo haber en tercera de plural si estamos en presente de indicativo? ¿Ellos qué? Ellos han. Es la última, ¿no? Entonces, ellos han. Entonces aquí será, no creo que ellos han comido todo eso, ¿sí? Y comido es verbo comer en participio. Tenemos entonces ahí verbo haber en presente y verbo comer en participio. Tenemos ahí de nuevo pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Número 7, el verbo es ser de nuevo. Ustedes chilenos. Ustedes, ellos, ellas o ustedes es tercera persona de plural, ¿sí? Verbo ser en presente de indicativo. Ellos, ellas, ustedes son. Entonces la respuesta aquí será son. Ustedes son chilenos. Y por fin la frase número 8, tú dejado la maleta. El verbo es haber. Mira aquí, tú dejado la maleta, verbo haber en presente. La persona aquí, ¿cuál es? Tú. Entonces, segunda persona de singular. Verbo haber en presente de indicativo. Yo he, tú qué, tú has. Solo hay esta posibilidad. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Tú has dejado la maleta. Mira, cuidado, maleta es el objeto que usamos cuando vamos a viajar. Para poner nuestras cosas ponemos dentro de una maleta, ¿sí? Cuidado. Mala no es un objeto. Mala es el contrario de buena. Una persona mala y una persona buena, ¿sí? Cuidado con esto. El objeto se llama maleta, ¿sí? Muy bien, ¿quedó claro esto? Pues ejercicios de verbos hay un montón y hay varios incluso en internet, podéis hacerlo y oriento incluso que hagáis porque es muy importante hacer un montón de estos ejercicios, ¿sí? Y aquí el ejercicio número 2, esto cada uno hace el suyo, que es para que se complete con diálogos, se usan normalmente, aquí por supuesto se usan verbos también, ¿sí? Pero todo lo que hemos aprendido también de saludos y despedidas. Pues amores, una clase muy larga, lo sé, lo siento mucho, pero es que este inicio de verdad es un poco más pesado, pero después que eso quede más claro estará mucho más fácil, ¿sí? Entonces, un gran beso, hasta la próxima.